20. Evangelio de Juan, el capítulo 20, y vamos a poner nuestra mirada en el verso 24 en adelante, y esa va a ser la base para nuestro mensaje que se va a llamar Las heridas de Jesús. De eso vamos a estar hablando en esta mañana, sobre las heridas de Jesús. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para este momento, mis hermanos, el Señor Jesucristo había resucitado. Él había tenido un encuentro con María Magdalena, y ella fue la que dio aviso de su resurrección. El Señor apareció allí en una habitación donde estaban los discípulos, pero no estaba Tomás en aquella jornada. Y Jesús allí se presentó resucitado, y cuando le contaron a Tomás que habían visto al Señor, él no podía creer. Tomás tenía una exigencia: para comprobar que era el verdadero Cristo, quería ver sus heridas. ¿Cuáles heridas? Las que le dejaron los clavos en las manos y en los pies, y la herida que le dejó en el costado, la lanza del soldado romano. Dijo Tomás: si no metiere mis dedos allí, en los agujeros que dejaron los clavos, yo no voy a creer. Y 8 días después dice la palabra que Jesús volvió a aparecérseles, pero esta vez estaba allí Tomás, el que quería ver la señal de las heridas. Él estaba ahí en esa reunión. Y entonces Jesús le desafió para tocar sus heridas, esas heridas que todavía no habían cicatrizado. Le dijo: Tomás, ya tienes tu oportunidad, pon tus dedos aquí en mis manos y verás los agujeros de los clavos. Aquí está la evidencia de que yo soy, de que he resucitado. Esas marcas en las manos, en los pies y en el costado de nuestro Señor Jesucristo eran la prueba de que la misión había sido cumplida, de que la obra había sido cumplida y que la salvación había sido conseguida para nosotros. Por eso para mí este tema es muy importante en esta mañana, que hablemos acerca de las heridas de Jesús, porque eso confirma que su misión había sido cumplida, su obra en la cruz había sido cumplida y la salvación había sido conseguida para nosotros. Yo lo que observo desde hace muchos años, que los predicadores cometemos un error a veces, y es el de enfocarnos tantos en la incredulidad de Tomás, cosa que es cierta, pero siempre estamos poniendo énfasis en la incredulidad de Tomás y perdemos de vista el valor de las heridas de Jesús, el valor de las heridas de Jesús. En primer lugar, mis hermanos, las heridas de Jesús demuestran que Él es el mismo que murió en la cruz. Las heridas de Jesús son la prueba, son la evidencia de que Él es el mismo que murió en la cruz. Les quiero llevar un poquito ahora a la primera carta de Juan, allá casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis y de Judas. Allí están las cartas de Juan.
Y le quiero llevar a la primera carta en el capítulo 1 y en el versículo 1. Mire cómo dice Juan allí en su primera carta, capítulo 1 y versículo 1. Esto dice acerca de Jesús, él. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué Juan escribió esto? Por aquellos días, hermanos, había una creencia dominante. Esa creencia resurgió en nuestro tiempo. Se llamaba el agnosticismo. Los agnósticos no creían que Jesús era Dios. Es más, ellos no creían en la existencia y hasta decían que Jesús era como una especie de fantasma angelical. ¿Entienden eso? Como que Jesús no era un ser real, no era una persona de verdad. Era como una especie de fantasma angelical. Y entonces Juan, a través del Evangelio y a través de sus cartas, él combatió esas doctrinas. Y él por eso, él lo presentó con la mujer samaritana, teniendo sed, lo presentó con los apóstoles, comiendo pan y comiendo peces. Y muchas veces Jesús estuvo en comidas. Entonces los fantasmas no comen y los fantasmas no toman agua. Y Juan combatió muchas esas doctrinas de los gnósticos. Y ahora Juan dice, lo que nosotros damos testimonio es acerca de lo que hemos visto, acerca de lo que hemos oído y acerca de lo que hemos palpado con nuestras manos. Un fantasma no se toca, un ser espiritual no se toca. Tiene que ser alguien semejante a nosotros, de carne y de hueso. Nuestras manos lo tocaron, nuestras manos fueron la prueba de que Él resucitó corporalmente. Y nosotros le hemos oído hablar. Un fantasma, un espíritu no habla. Nosotros le hemos oído hablar a Él y nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. No nos contaron acerca de Él, lo hemos visto, lo hemos tenido a nuestro lado. No hay ninguna duda, Cristo ha resucitado. Pues de esto Juan está hablando. Juan fue el que vio también las marcas del Señor. Hasta podríamos imaginar que cuando el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní y la Biblia dice que Él sudó allí como grandes gotas de sangre. Para los que no saben, ese fenómeno se llama hematidrosis. Así le llaman los médicos, hematidrosis. Y una persona puede sudar sangre cuando está bajo un estado de enorme presión o de tensión. Y esa sangre salió por sus poros y algunas marcaron. Y Juan dice, vimos las marcas de aquel sudor, vimos las marcas de los clavos, vimos las marcas de la lanza del soldado romano. Nosotros lo vimos y podemos dar testimonio que era Jesucristo resucitado. La memoria de Juan estaba aquí anunciando de cómo ellos vieron a Jesús. Y ahora, mis hermanos, ellos compartieron con Jesús un poco más de 3 años de ministerio. Quizás 3 años y medio, estuvieron juntos todos los días, de manera de que aquel Cristo resucitado era un ser inconfundible para ellos. Era el mismo Jesús que había vivido con ellos. Recuerde esto, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos y lo que nuestros ojos vieron tocante al verbo de vida. Subraya esa palabra, Cristo vive y vive para siempre. Ahora Cristo resucitó, se le apareció a los apóstoles en esa habitación. No es necesario que vaya, pero yo les recuerdo el capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo está hablando acerca del evangelio que les predicó, que Cristo murió conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó, dice Pablo, conforme a la Escritura. Y luego agrega Pablo en versículo 5 en adelante que el Cristo resucitado se le apareció a Pedro
a Cefas, dice él, se le apareció a más de 500 hermanos, muchos viven aún, dijo Pablo. Dice, y después se le apareció a Jacobo, y después dice Pablo, por último se me apareció a mí como a un abortivo. Esa palabra abortivo quiere decir fuera de tiempo, porque no al mismo tiempo que se apareció a los otros apóstoles, Jesús resucitado se le apareció en el camino a Damasco, y de eso hemos predicado el domingo anterior, de aquel encuentro del Señor Jesucristo y Pablo, cuando Pablo cayó en tierra y vio aquella luz y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo confirmó que él vio a Cristo resucitado. Y ahora Cristo resucitó y convivió 40 días con sus discípulos. Quiero que compruebe eso leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ahí sí quiero que me acompañe, hermano. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Y vamos a leer allí de los versículos 1 a 3 para ver otra prueba más del Cristo resucitado. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y los versículos 1 a 3. Pues así dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si puede poner la mirada otra vez en el versículo 3, dice aquí Lucas, el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles es el doctor Lucas. Y Lucas dice que Cristo, después de haber padecido, es decir, después de haber muerto en la cruz, después de haber padecido, se presentó vivo. Eso quiere decir que resucitó, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y dice con pruebas indubitables. Esa palabra indubitable quiere decir que son pruebas suficientes que no dejan lugar a dudas. No hay dudas, son pruebas indubitables. Todo está comprobado. Y dice, y se les apareció durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y 10 días antes de la fiesta de Pentecostés, Cristo es llevado en una nube al cielo. Y después usted puede leer aquí Hechos 1, versículo 9 al 11. Ahí está todo el detalle cómo Cristo fue llevado al cielo. Ahora, cuando Juan dice lo que nuestros ojos vieron, eso no era una visión pasajera. Cuando Juan dice lo que nuestros ojos vieron acerca del Cristo resucitado, no era una ilusión óptica, no era un espejismo. Dice, lo hemos visto, es el mismo Jesús que tuvo más de 3 años con nosotros. Ahora le vimos resucitado y compartió 40 días con nosotros y nos habló acerca del reino. Nos habló acerca de aquellas cosas venideras. Y entonces Tomás, hermano, cuando vio a Jesús resucitado y pudo poner sus dedos en las manos y en el costado, Tomás se quitó toda duda que era el Señor. Y por eso las palabras expresivas de Tomás lo demuestran, lo comprueban. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué palabras tan impactantes, hermanos, las que despertó la presencia de Jesús. Le dijo Tomás, le dice, Señor mío y Dios mío. No solamente Jesús era el Salvador, Jesús también era el Señor. Y Tomás reconoció que Jesús era Dios. Porque Cristo dijo que iba a ir a la cruz a morir por los pecadores. Y Cristo iba a morir y iba a resucitar. Y ahora cuando Tomás lo vio resucitado, ya lo habían visto morir. Y ahora le estaba diciendo, tú eres mi Salvador. Y dice aquí, tú eres mi Señor. Eres el que gobierna mi vida ahora. Y tú eres mi Dios. Porque Jesús es Dios hecho carne. Hay que revisar la profundidad de estas palabras de Tomás. Ahora, una mirada ahí al Evangelio de Juan, capítulo 19.
porque para los más nuevos quizás no logren entender a qué se refiere esa herida en el costado. No solamente los agujeros en las manos, Tomás exigió poner la mano en el costado, quería comprobar el costado del cuerpo de Jesús, porque allí había una herida, de la cual menciona aquí Juan, capítulo 19, versículo 33. Dice la Biblia, mas cuando llegaron a Jesús, es el momento que estaba en la cruz, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso era lo que Tomás quería ver. Quiero poner mi mano en el costado, porque Tomás vio que el soldado romano le abrió el costado con la lanza. Fue una lanza que le entró desde a la altura del estómago, directo al corazón fue esa lanza. Y por eso salió la sangre y el agua como evidencia que Jesús en esa cruz derramó hasta la última gota de sangre por el pecador. Se entregó de manera total, se entregó de manera entera. Las heridas, mis hermanos, las heridas en el cuerpo de Jesús demuestran que Él fue el que murió en la cruz. Y Él murió por ti, y Él murió por mí. Y por eso estamos reunidos aquí en esta mañana, porque nuestro Cristo vive. Estamos aquí atraídos por su amor, atraídos por esa manifestación de amor en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo utilizó esa cruz como si fuera un púlpito para predicar un mensaje de amor a las naciones. Y desde hace 2000 años, desde ese púlpito que es la cruz, Él proclamó su amor y su entrega total por el pecador, para el que el pecador encuentre perdón y encuentre salvación eterna. Las heridas en las manos, en los pies, las heridas en el costado, demuestran que este Jesús es el que murió por ti, es el que murió por mí. En segundo lugar, mis hermanos, las heridas de Jesús demuestran que Él fue nuestro sustituto. Muchos de los estudiosos de la Biblia a veces quieren resistir ese término de sustituto. Sustituto habla de alguien que ocupa el lugar de otro. Y Jesús fue a esa cruz para ocupar el lugar del pecador. Eran sus pecados y mis pecados los que nos hacían merecedores de tal tormento, de tal sufrimiento en la cruz. Y déjeme decirle así, en esa cruz del Calvario, Jesús sufrió nuestro infierno y nos dio su cielo. En esa cruz, Jesús sufrió nuestro infierno y nos dio su cielo. Las heridas de Jesús demuestran que Él es nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Necesito que me acompañe, hermano, a la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Ahí va a encontrar esa doctrina de la sustitución. Primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 24. Primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 24. Así dice la Biblia. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí está la frase que confirma todo lo que les vine diciendo. Otra vez, quien llevó él mismo nuestros pecados, nuestro sustituto. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta expresión, que fuimos sanados por las heridas de Cristo, ese es nuestro tema, la gran importancia, las heridas del Señor, porque por cada una de esas heridas salieron borbotones de sangre preciosa, borbotones de sangre poderosa, capaz de limpiar todo el pecado de nuestra vida. Esa sangre que salió por sus heridas terminó con el problema del pecado que nos separaba de Dios. Y esa sangre, cuando toca nuestra vida, nos salva y nos hace heredero de la vida eterna. Esa salvación vino a través de la sangre, de las heridas abiertas de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestros pecados. Mire aquí en Primera de Pedro, pero el capítulo 3,
y el versículo 18. Observe, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está nuestro sustituto. Él es el justo, el santo Hijo de Dios. El justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Ese fue el motivo de su muerte en la cruz. Él nos quería llevar a Dios, nos quería reconciliar con nuestro Creador. Y para que eso sucediera, Cristo, el justo, tenía que morir como nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar. ¿Puede ver esa doctrina, hermano? El justo muriendo por los injustos con un solo objetivo: el poder llevarnos a Dios. Y hoy nosotros podemos dar testimonio que lo logró. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el puente perfecto, maravilloso, que nos reconcilia con Dios. Él es el puente que nació allí en la cruz y nos lleva hasta la eternidad. Es una obra preciosa. Jesús, nuestro sustituto. Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Qué doctrina maravillosa esta de la sustitución. Nada podíamos hacer nosotros para ser salvos. No había ningún mérito en nosotros. No había ninguna virtud. Nosotros, pecadores, indignos, no merecíamos salvación, no merecíamos el cielo. Pero Jesús murió por ti y murió por mí. Y hoy podemos decir que somos salvos. Salvo soy por la sangre de Jesús. Quiero llevarles a esta enseñanza, pero en el Antiguo Testamento. Si pudiera acompañarme, por favor, a Isaías, el capítulo 53. Y vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que se nos anticipaba esta doctrina de la sustitución, para recordarles o para hacerles saber que Isaías se escribió 700 años antes que Cristo naciera. Y él describió perfectamente en ese capítulo los sufrimientos, la obra y la salvación que iba a venir a través de Cristo, nuestro sustituto. Mire cómo lo explicaba Isaías. Capítulo 53, versículo 5. Isaías, el capítulo 53 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De ahí es donde tomó Pedro la enseñanza. Pero la primera parte que dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue nuestro sustituto. Un cuerpo, dice, herido y molido por el pecado. Y esto tenemos que recordar, hermanos, que el Señor Jesús en la cruz no tenía el aspecto de un ser humano. Y decimos esto porque el flagrum, que era el látigo que usaban los romanos, cada golpe de ese látigo habría surcos que dejaban las carnes abiertas de una persona. Se podía ver los tendones, todo, porque habría surcos profundos. Los romanos acostumbraban a dar 39 golpes. Varias veces en la Biblia vamos a leer la expresión 40 menos 1, es decir, 39 golpes. El látigo tenía 7 puntas que eran de metal, de cristal o de hueso, y cada una de esas puntas habría un surco en el cuerpo del azotado, y ese azote o castigo era previo a llevarlos a la cruz. De manera que si hacemos una cuenta, es muy posible que el cuerpo del Señor Jesucristo tenía 273 surcos abiertos. Era un cuerpo que estaba en carne viva, no tenía el aspecto de un ser humano, era un cuerpo totalmente destrozado. Y por eso Isaías lo dice con estas palabras: herido y molido, herido y molido, y explica la causa: por nuestros pecados.
Ese es el estado en que quedó el cuerpo del Señor Jesucristo en la cruz cuando se entregó como nuestro sustituto. Él llegó allí herido y molido por nuestros pecados. Esas marcas, las heridas profundas en el cuerpo de Cristo demuestran que Él es nuestro sustituto. Las heridas nos demuestran que Jesús murió por ti y por mí. En segundo lugar, las heridas demuestran que Él murió como nuestro sustituto. Y en tercer lugar, quiero compartirles que las heridas de Jesús demuestran que Él es nuestro eterno Salvador. Esas heridas demuestran que Él es nuestro eterno Salvador. Si puede acompañarme al libro del profeta Zacarías por un momento. Si está ahí en Isaías, bastante más adelante, va a encontrar el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Y vamos a poner nuestra mirada en el capítulo 12. Solamente voy a dar una explicación breve aquí porque tengo la intención de predicar un mensaje con varios textos de Zacarías que hablan de Cristo como el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios. Pero hoy solamente Zacarías, el capítulo 12 y versículo 10, donde se habla acerca de una profecía sobre Jesús. Dice así la palabra. Zacarías 12, verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escuche esto. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje tiene relación con la nación de Israel. Este pasaje tiene que ver con algo del futuro todavía. Pero en el pasado, hasta hoy, Israel ha rechazado a Cristo como el Mesías, como el Salvador prometido por Dios. Pero el sacrificio en la cruz por el pecador es hecho una sola vez. No hay otro sacrificio. Es una sola vez. Y después de tanto tiempo de historia, la nación de Israel llegará a la conclusión de que Cristo era el Mesías, el enviado por Dios, el Salvador prometido por Dios. Y a ese tiempo que todavía está en el futuro, cuando la nación de Israel se dé cuenta que Él fue el Salvador ofrecido, dice, llorarán por mí. Y dice, y mirarán al que traspasaron, aquel sobre el cual descargaron con furia esos clavos. Eran unos clavos que tenían de 13 a 18 centímetros. Se ponían 2 o 3 entre la palma de la mano y aquí a la altura de la muñeca, y se ponían en los pies, se lo clavaba. Algunos casos en la historia, los crucificados eran atados, pero no fue el caso de nuestro Señor. Cuando usted lee el Salmo 22 que habla acerca de la crucifixión de Cristo, dice el Señor, horadaron mis manos y mis pies. Esa palabra horadaron quiere decir que lo perforaron. Fue sus manos y sus pies atravesados por clavo que lo aferraron al duro madero. Pero usted y yo sabemos que Jesús estuvo en ese madero, no solo atado por los clavos, sino que Él estuvo allí por amor a nosotros. Estuvo aferrado a esa cruz por amor a cada uno de nosotros. Dice la Biblia, y mirarán a aquel a quien han traspasado. Pero quizás aquí entre nosotros, o alguien que va a ver el video en algún tiempo más, sabe que Cristo murió. Y usted cada tanto en su memoria recuerda ese evento. Cada tanto en su memoria escucha sobre ese evento de aquel que murió en la cruz. Usted sabe acerca de sus heridas, la que le ocasionaron los clavos, la lanza del soldado romano. Y usted pasa de manera indiferente frente a ese hecho. Usted no se detiene a pensar sobre el amor de Cristo. Usted no se detiene hoy a pensar sobre la obra de Cristo en la cruz. Usted no se detiene a meditar que Cristo murió en esa cruz con el propósito de perdonar sus pecados, limpiar sus pecados, lavar sus pecados y darle una salvación eterna. Pero claro, la vida de ciudad o la de campo
que requiere de mucho sacrificio, de mucho trabajo, lleva una clase de vida muy agitada, tiene tiempo para muchas cosas, corre para todas partes, no se detiene a pensar en Jesús, el que fue traspasado. Sus heridas están abiertas, la sangre preciosa salió y a través de esa sangre sus pecados pueden ser limpios y las puertas del cielo se pueden abrir por toda la eternidad. Volviendo a la nación de Israel, ellos un día mirarán con nostalgia aquel evento de la cruz. Dice, mirarán al que traspasaron. Será la prueba de aquel hombre que fue traspasado. Ese era el Salvador, el inconfundible Salvador que Dios proveyó para Israel y para nosotros, la iglesia. Un día de tristeza, de lágrimas, vendrá, llorarán al entender que... Pastor Catani, su micrófono se apagó. Ahí estamos de nuevo, ¿verdad? Muy bien, vamos a la parte final, mis hermanos. ¿Sí logra escucharme ahora, hermano? Muy bien. Amén. Vamos a la parte final. Dice aquí, llorarán. Eso nos habla, hermano, de la necesidad de un alma. Cuando un alma llora, hermano, derrama lágrimas, es porque había una necesidad que debía ser cubierta. Y esa necesidad del pecador puede ser cubierta si reconoce a Jesús como el Salvador. Los que están hoy conectados, que aún no han dado ese paso de fe, no han creído en Jesús, ahí tiene su cuerpo, sus heridas abiertas, su sangre preciosa que le puede proveer de salvación eterna para usted. Esas heridas de Cristo pueden ser un alivio, esas heridas de Cristo pueden ser un bálsamo para toda la aflicción, para las grandes preocupaciones que le ocasiona esta vida agitada, esta vida de locos que llevamos. Esa sangre preciosa puede calmar su dolor, puede limpiar su pecado. Tiene que mirar a la cruz. Si aún no conoció a Cristo como su Salvador, mire a la cruz, mire, porque allí por esas heridas abiertas salió la sangre preciosa. Y esa herida en el costado me hace pensar, esa herida llegó hasta el corazón. Y usted y yo podemos entrar hasta el mismo corazón del Señor, por esa herida abierta que fue por nosotros, por esa herida abierta en el costado, que salió la última gota de la sangre preciosa que Jesús vertió por ti y por mí. Las heridas de Jesús demuestran que Él es el que murió en la cruz por mí. Las heridas de Jesús demuestran que Él murió como nuestro sustituto. Las heridas de Jesús demuestran que Él es nuestro eterno Salvador. Y por último, las heridas de Jesús se verán cuando Él venga por su iglesia y cuando Él venga a instalar su reino también. En dos ocasiones, cuando venga por su iglesia, se verán sus heridas, y cuando Él venga a instalar su reino, también se verán. Leeremos un versículo sobre cada uno de esos temas y terminaremos nuestro mensaje. El primero de ellos en Hechos, capítulo 1. Ese texto fue mencionado, pero ahora lo vamos a leer. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Versículo 9 a 11. Ahí demostraremos, hermanos, que las heridas de Cristo se verán cuando Él venga a buscar a la iglesia. La que Él asegura que compró con su sangre. Asegura que compró con su sangre. Mire cómo dice Hechos 1, verso 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, estaba Jesús con los apóstoles, ¿no? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí estaba el Señor con los apóstoles. Y de pronto una nube apareció. Y esa nube comienza a llevarlo. Los apóstoles fijan su mirada en el cielo y ven como el Señor se va perdiendo en las nubes, llegando a la morada celestial. Y de pronto dos varones con vestiduras blancas. Eran ángeles, sin duda alguna.
Y estos ángeles interrogan a los apóstoles y le dicen: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Como diciendo, no sientan pena, no sientan tristeza. Esto no es el fin, esto es el comienzo de algo grandioso, porque ahora ustedes van a poder y salir a predicar acerca del Cristo muerto, sepultado y resucitado, y ustedes van a poder salir a predicar que este Jesús que hoy se fue, vendrá del mismo modo por ustedes. Y ahí hay 4 doctrinas fundamentales: Cristo muerto, Cristo sepultado, Cristo resucitado y Cristo regresando por la iglesia. El mismo Jesús, como le habéis visto ir, regresará. Y ahora ponemos la atención en la expresión el mismo Jesús. ¿Cómo vamos a identificar que es Él? ¿Cómo vamos a identificar que es el mismo? Que no nos vamos a confundir de persona. Por sus heridas, mis hermanos, por sus heridas. Lo mismo que comprobó Tomás, las heridas de los clavos en las manos, las heridas de los clavos en sus pies, las heridas en el costado. Por sus heridas, cuando Él venga, sabremos que es nuestro Salvador. El mismo Jesús, inconfundible. Él vendrá a buscarnos. Y cuando Él busque a su iglesia y nos lleve para estar con Él toda la eternidad, 7 años después de ese evento, nosotros lo hemos estudiado hace como 3 viernes en la batalla de Armagedón. Jesús vendrá, y cuando Él venga acompañado de su iglesia, Él vendrá para juzgar con vara de hierro a las naciones. Y cuando Él venga en ese día, Él vendrá con sus ropas manchadas en sangre, de la sangre que sale por sus heridas. Veamos eso y terminamos con nuestro mensaje. Apocalipsis, el capítulo 19, por favor. Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 13 a 16. Apocalipsis, el capítulo 19 y los versículos 13 a 16. Dice así la palabra de Dios: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo venga en aquel día para la batalla de Armagedón, dice aquí el texto, Él vendrá acompañado de ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo. Ese ejército celestial es la iglesia. Ustedes y yo, que hemos sido salvos, le acompañaremos. Vendremos en caballo. Si no sabe andar a caballo, prepárese, porque vendrá en aquel día. Y nosotros seremos simples testigos, porque Él es el que va a juzgar a las naciones con vara de hierro, y la gente va a mirar y va a ver en su ropa teñida en sangre esa frase escrita: este es el Verbo de Dios. Juan lo había dicho así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El mundo incrédulo verá al Dios hecho hombre en esa vestimenta teñida en sangre, de la sangre que salió por sus heridas, de las heridas que demostraron que Él es el mismo Jesús que murió en la cruz, de las heridas que demostraron que Él es nuestro sustituto, de las heridas que demuestran que Él es nuestro eterno Salvador. Esa sangre saldrá de las heridas que demuestran que Él vino por la iglesia y vendrá para instalar su reino y ser reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá un día donde el mundo ateo, donde el mundo escéptico, donde los agnósticos, donde los impíos doblarán su rodilla y reconocerán que Jesús es el Señor. Él es el Señor, y Él se sentará en el trono de David y reinará como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si usted nos está acompañando hoy y no lo conoce, déjeme recordarle que Él le ama, y por eso Él fue a la cruz.
Él le ama y derramó allí su sangre preciosa para que nuestros pecados sean limpios, lavados en esa sangre preciosa. Él nos ama y murió y resucitó para que usted y yo tengamos esa esperanza de vida eterna. Y con esa sangre preciosa, Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Si su nombre no está escrito todavía, venga a Cristo en esta hora. Confíe en Él como su Salvador. Deje que Él le salve, que perdone sus pecados y que su nombre esté en el libro de la vida. Y estaremos por siempre con nuestro Salvador, al que identificaremos, entre otras cosas, por sus heridas. Las heridas de Jesús son de gran importancia. Las heridas de Jesús pueden ser una gran motivación para nosotros, para servirle con mayor fidelidad, para tener un mejor compromiso con Él, para llevar la cruz y seguirle cada día, a pesar de las luchas y de los obstáculos que se nos ponen en el camino. Las heridas de Jesús nos recordarán por siempre que en ellas hay una fuente de bendición, una fuente de perdón, y las heridas de Jesús nos recuerdan que son una fuente de salvación. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, en esta mañana. Amén, amén.